Voy a pedir que vaya conmigo a capítulo 21 del libro de los Hechos. Hechos 21, y cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie, reverencia a la palabra del Señor. Hechos 21, versículo 27 al 36. Dice la palabra del Señor. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, hablando de Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y si usted tiene una Biblia de papel, subraya ahí la palabra pensaban. Pensaban. Eso es juzgar sin justo juicio. Pensaban. Dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. No tenían temor de Dios, tenían temor de los hombres, pero no tenían temor de Dios. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Vamos a la Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca llega tarde ni nunca se adelanta. Viene en el momento exacto de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, que tú nos has permitido llegar hasta este lugar. Y queremos, Señor, sentarnos en este momento, me incluyo yo también, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos ministres. Para que tú, Señor, pues escudriñes los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y ver dónde es que estamos plantados nosotros en esta tarde, Señor. Así que te pido que tú nos hables, Señor. Haz como tú quieras hacer en medio nuestro, Señor. Sigue, Señor, pues cambiando nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Queremos andar en tus estatutos y queremos hacer todo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, el título de hoy es Profanadores del Templo de Dios. Profanadores del Templo de Dios. La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de cristianos maleables. ¿Cuántos son cristianos maleables? ¿Cuántos quieren ser cristianos maleables? Es que estamos todos llamados a ser maleables, hechos como Dios nos quiere hacer. Pablo había llegado a Jerusalén junto con otros discípulos. Ellos habían subido al templo a ver a Jacobo y a los ancianos, que todos estaban reunidos allí. Bueno, los apóstoles no se encontraban en el templo porque quizás habían salido después de la fiesta de Pentecostés a predicar, pues hacer su función, ¿no? El evangelio por toda la región. Sin embargo, Pablo les relata a los ancianos todo lo que el Señor había hecho a través de ellos, tanto entre los judíos como los gentiles. Y estos ancianos glorifican a Dios por lo que Dios ha hecho a través de Pablo. Pero mire, hay un pequeño detalle que se me ocurrió la semana pasada. Y es que en el versículo 19 dice que Pablo les contó todas las cosas que Dios había hecho entre los, ¿quién? Gentiles. Entre los gentiles por su ministerio. Sin embargo, en el versículo 20 nos encontramos que ellos, cuando oyeron esto, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. La pregunta es, ¿y qué pasó con los gentiles? ¿Acaso eso no fue lo que Pablo les estaba diciendo?
¿Será que acaso ellos no estaban contentos de que Dios había alcanzado y salvado a muchos gentiles de igual manera? ¿Será que como estaban en Jerusalén, que probablemente es la respuesta, su prioridad era la de mantener a los judíos contentos, mientras que ignoraban lo que Dios estaba haciendo con los gentiles? ¿Será? Era como si de alguna manera ellos le estuvieran diciendo a Dios a quién tenía que salvar. Que no seamos nosotros encontrados ahí. Esta parece ser la razón, porque más adelante, enseguida que glorifican a Dios, traen a la luz lo que han escuchado acerca de Pablo y su predicación. Y el énfasis de la predicación del Evangelio, según ellos, era que los judíos crecieran más y más en celo por las cosas de la ley. Y tenían por menos la salvación por gracia, por la cual Dios estaba alcanzando a los gentiles de igual manera. Qué bueno que has predicado el Evangelio, le decían a Pablo. Alegra mucho. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios ha alcanzado a los gentiles. Qué bueno que se han instituido iglesias por toda Asia. Todo esto suena muy bien. Pero mira, Pablo, lo que más nos preocupa y nos llama la atención es que has enseñado a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Esa es nuestra preocupación. No es nada más. Esa es nuestra preocupación. ¿Cuán lejos estaban del plan de Dios? ¿Cuán lejos estaban del plan de Dios? Y la historia aquí toma un giro inesperado, porque tal parece que los ancianos de Jerusalén tienen como prioridad el complacer a los judíos que allí habitan, porque incitan a Pablo a que esconda toda la verdad. Simplemente no di parte de la verdad. ¿Y cuántos saben que 98% de verdad todavía es una mentira? Cuando ocultamos la verdad, aunque sea en parte, estamos ocultando la verdad. Y si no hablamos la verdad, somos, ¿qué somos? Como los osos. Dicen, la multitud de judíos que habitan aquí han escuchado que has venido y vienen para que les expliques el por qué estás enseñando tales cosas. Pero nosotros tenemos una solución. Porque te amamos tanto en el Señor, te vamos a dar una solución. Entonces el versículo 23 dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, obligación. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. No tuvieron el coraje, pero nosotros en Cuba la palabra coraje es otra cosa, ¿no? Pero no tuvieron la valentía, no tuvieron el valor, no tuvieron los pantalones de decir, espérate, Dios vino a salvar a judíos y a gentiles, gloria a Dios. Ellos están más preocupados porque la gente venía al templo a traer sus ofrendas y hay que mantener a esas personas contentas. Qué triste cuando los hombres de Dios caen en eso. Qué triste. Pablo tenía todo el derecho como apóstol de Jesucristo, llamado personalmente por él para el ministerio, de haberles dado una reprensión por querer agradar más a los hombres antes que a Dios. Y esto era un terreno muy conocido para el apóstol Pablo y de seguro, de haber querido hacerlo, hubiese tenido toda la autoridad de parte de Dios para ejecutarlo. Toda. Pero es aquí donde el apóstol Pablo nos sorprende con su humildad porque procede no solamente a no decirles ni reprocharles nada, sino que también accede a hacerlo. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Cortarse el pelo, rasurarse la cabeza? Yo lo hago. ¿Hay que pagar el sacrificio? Yo lo hago. ¿Hay que vestirse de...? Yo lo hago. ¿Hay que hacer luto? ¿Hay que hacer ayuno? Yo lo hago. Accede a rasurarse su cabeza, accede a hacer voto nazareo y aún a pagar por la purificación de estos 4 hombres, que con tal de no ser de piedra de tropiezo para los débiles. Y Pablo era una persona maleable porque usó de esta situación como una oportunidad más para poder ganar a otros para Cristo. Mire, de Pablo podemos aprender que debemos ser firmes y sin doblez en cuanto a temas primarios de la doctrina del Evangelio. Se lo voy a volver a repetir. A ser firmes y sin doblez en cuanto a temas primarios de la doctrina del Evangelio. Ahí somos o debemos ser indoblables. Esa no es una palabra que me la inventé ahora mismo. Sin doblez. Sin doblez. La verdad siempre que.
sale a la luz. La verdad siempre que duele, pero ¿sabe qué? Nos hace libres. Nos hace libres. Y por un lado seremos firmes, o debemos ser firmes y sin doblez en cuanto a los temas primarios de la doctrina del Evangelio, pero también por amor podemos ser fluctuantes en temas que son secundarios en cuanto a la salvación y doctrina. Si usted se encuentra con alguien de allá afuera que le dice, no, yo me reúno los sábados, yo soy cristiano sabático. ¿Qué hay? ¿Habría necesidad de contención? ¿O de convertirlo a un cristiano dominical? No hay necesidad de eso. Si alguien te dice, bueno, no creemos en la resurrección, entonces usted se para firme y dice, no, espérate, si no hay resurrección, no hay juicio. Y si no hay juicio, pues comamos y bebamos y de todas maneras vamos a morir mañana. Hay temas con los cuales sí tenemos que pararnos firmes y hay otros que podemos ser maleables. Podemos ser más relajados, siempre y cuando no vaya y nos lleve al pecado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por tal razón, Pablo accede a subir al templo para proceder con el voto. Entonces, versículo 26, y ahí entramos, dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Bueno, cada persona que estaba a punto de entrar en este voto nazareo, podía escoger, tenía una libertad de escoger cuántos serían los días de la purificación. Días donde se iba a separar, donde se iba a rasurar, donde se iba a preparar en ayuno, en silicio, etcétera, etcétera. Y para ello entonces presentar la ofrenda y decirle al sumo sacerdote, bueno, nuestros días de purificación terminan tal día. Y a partir de tal día, pues comienza nuestro voto nazareo. Bueno, al parecer escogieron 7 días de purificación, porque en el 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, Pablo está en el templo con estos hombres, estos 4 hombres, presentándose delante del sacerdote y de repente dice, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Bueno, recordemos que Pablo había pasado mucho tiempo en Asia, especialmente en Éfeso, y se cree, según los historiadores, que estos hombres judíos de Asia eran de Éfeso. Ahora, Éfeso era la ciudad metropolitana de Asia, por así decir, y había muchos enemigos de la cruz, que aún siendo judíos no habían creído en el nombre de Cristo. Para ellos seguir los rudimentos de la ley era vida, pero eso trae muerte. Ahorita voy a explicar por qué. Estos judíos, lo más probable es que hubiesen subido a Jerusalén como era costumbre para celebrar el día de Pentecostés. Y viendo a Pablo en el templo, pues entonces ¿qué hacen? Alborotan a todos los de la ciudad. Y el hombre ocioso siempre es, mire, carnada fácil para estar alborotado. Esta es probablemente la mejor ocasión para echar mano de Pablo por lo que su predicación presentaba. Si regresamos a 2 capítulos atrás, solamente en manera de memoria, podremos recordar que en Éfeso había habido una gran conmoción en los días que Pablo había estado allá. En Éfeso fue donde sucedió lo de Demetrio, el platero. ¿Se acuerdan? Grandes Diana de los Efesios. Por 2 horas. El pueblo por 2 horas comenzó a gritar y no había ni micrófonos, ni pianos, ni bocinas. ¿Qué más le puedo decir? Grandes Diana de los Efesios. Fue allí en Éfeso, donde trataron de acusarle falsamente y al escribano de allí, por no haber pruebas contundentes en contra de ellos, y por la simple razón de mantenerse en Éfeso, la sede del templo de Diana, nada pudieron hacer en contra de Pablo, nada. De seguro los judíos de allí se habían quedado con las ganas de que Pablo fuera silenciado. Deja que me lo vuelva a encontrar. A ese Pablito, ese apóstol, lo veremos dentro de poco. Vamos a ver. ¿Por qué era esto? Bueno, el Evangelio estaba causando un gran disturbio. Porque el Evangelio cuando viene a nuestras vidas viene a perturbar todas nuestras áreas. Todas. No hay manera que haya un área que se quede sin tocar. Cuando Dios mete la mano en el corazón, toca todas las áreas. Todas. Así que sería contraproducente decirle al Señor, bueno, cámbiame en esta área. En esta yo estoy bien. Esa déjala así.
Cuando el pastor Tony estuvo aquí, mencionó algo que yo dije, gloria a Dios. Dice, si Dios no es Dios de tu cartera, ¿se recuerdan? No es Dios de nada entonces. Porque Dios se apodera de todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual, como material, como física, como emocional, como social. Todas las áreas Dios las toca. Y esto es lo que el Evangelio hace. Claro, a ellos les era incómodo escuchar el Evangelio, porque el Evangelio transforma, pero el Evangelio también confronta. El Evangelio con su verdad duele, pero nos hace libres. Y ahora habían encontrado otra nueva oportunidad para acusarle y echarle mano. Mire, qué triste es ver que aquellos que pretenden ser más celosos por las cosas de Dios son los que muchas veces van en contra de las Escrituras y con sus acciones prueban que en verdad prefieren hacer lo que ellos piensan que es correcto antes de hacer lo que es correcto. Mire, si este tema no toca a la puerta de lo que está pasando en la iglesia el día de hoy, no sé qué otra reunión sería. Yo decía, Señor, ¿por qué esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy? ¿Por qué tiene que ser con eso? Pero Dios sabe todas las cosas. Amén. Entonces, estos judíos de Éfeso pretendían ser celosos por las costumbres judías. No, hay que circuncidarse, hay que guardar el tal día, hay que hacer tal cosa. Sin embargo, en vez de hacer las cosas correctamente, en vez de haber ido ante los sacerdotes o los magistrados, o como Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En vez de hacer eso, ¿qué hicieron? Bueno, su método fue levantar a muchas personas en contra de Pablo. Alborotaron la multitud y sin ningún tipo de oportunidad para que Pablo presentara su caso o aclarara cualquier acusación, arremetieron contra él. Entonces ellos apelan al celo, entre comillas, por la casa de Dios. Ellos se sentían que debían defender los rituales y las costumbres judías. Y por tal razón hay que prender a este blasfemo, según ellos. Fíjense el versículo 28. El versículo 28 dice, dando voces. Estamos hablando ahí aquí acerca de voz en cuello, gritar. Varones, ¿quién? No dijeron, por favor, manda a la policía para acá. Manda al ejército romano. O alguien que nos ayude. ¿A qué apelaron ellos? A los hombres de la ley. Varones israelitas. Vengan, tenemos un evangélico entre nosotros. Ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley, entienda, en contra de la ley y en contra de este lugar, hablando del templo. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y la razón es porque dice el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. No sabían ni de seguro si había entrado al templo, número uno. Pensaron. Mira, la Biblia no se equivoca cuando dice, contra un anciano no admitas cohecho, no admitas acusación, a menos que sea por boca de 2 o 3 testigos. ¿A ellos no les interesó eso? Ellos pensaron, yo creo que lo está metiendo en el templo. Vamos a aprender a este blasfemo. Fíjese que el llamado es para aquellos que son, entre comillas, celosos por las cosas de Dios, aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de tal piedad. Varones israelitas. Mire, Pablo era solamente una persona. Andaba en el templo con 4 más, pero era solamente una persona. Pablo no era una persona, cuando uno piensa en el apóstol Pablo, ¿qué usted piensa? No, un hombre barbudo, así como rudo, grueso. No, Pablo no era pequeño, era pequeña estatura, posiblemente enfermo, puede tener un aguijón. Pablo era una persona que pues, no presentaba un peligro, una amenaza para nadie, ¿no? Sin embargo, ¿qué hicieron? Varones israelitas, vengan, vamos a acabar con esto de una vez por todas, ¿no? La configuración del cuerpo de Pablo era pequeña. Él no era un hombre corpulento, ni alto, ni fuerte. Probablemente estaba débil físicamente. Y para estos judíos no es suficiente el hecho de que Pablo se encuentra sin ninguno de sus compañeros de milicia, sino solamente con otros 4 hombres que ni siquiera conoce. Y estando completamente solo,
estos judíos arremeten en su contra y llaman a todos aquellos que en verdad se creen israelitas en contra de Pablo. Mire, si en verdad ustedes aman a Dios, eso es lo que está diciendo aquí los judíos. Si en verdad ustedes aman a Dios, si en verdad ustedes son celosos por las cosas de Dios, si en verdad aman la ley, si en verdad aman los ritos, los preceptos y las costumbres judías, entonces deberían venir y darle fin a este hombre, el cual es un enemigo de Dios, enemigo de nuestra cultura y enemigo de nuestra raza, que por toda Asia anda blasfemando el nombre de nuestro Dios. Esto es lo que estos hombres están implicando aquí con el decir varones judíos. Mire, el cristianismo nunca atenta contra la vida de nadie. Arrepiéntete, conviértete al Señor o te arrancamos la cabeza. Ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo nunca atenta contra la vida de nadie. El verdadero cristianismo es proclamado por amor a las almas que están perdidas y confinadas a una eternidad fuera de la presencia de Dios. El cristianismo ama a los enemigos. Escuche bien, el cristianismo ama a los enemigos, ama al prójimo, voltea la otra mejilla, soporta las aflicciones, está dispuesto a perdonar hasta 70 veces 7. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Le estoy resumiendo algunos pasajes. Y si el cristiano está llamado a hacer eso hacia aquellos que son sus enemigos, ¿cuánto más para con aquellos que son sus hermanos? El cristianismo nunca le ha hecho mal a nadie, pero los enemigos del cristianismo siempre andan buscando razones para acallar la palabra de Dios, porque si en verdad nunca atenta en contra de nosotros físicamente, siempre viene a transformar o perturbar nuestros corazones, porque viene a limpiar toda la inmundicia en la cual el hombre vive y se deleita, para que en verdad sea un hombre libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Llénese de la verdad de Dios. Llénese de la verdad de Dios. ¿Qué sucede? Como los hombres aman más las tinieblas que la luz, los hombres aman más las tinieblas que la luz, ellos mismos son condenados por su dureza de corazón, y la única manera que tienen de calmar la conciencia pecaminosa que tienen es tratando de silenciar la voz del Dios que supuestamente ellos aman. Miren, no hay nada peor que cuando el Espíritu Santo empieza empieza a batallar con nosotros en nuestro corazón diciendo, no, suelta eso, no, eso no es de Dios. Y empezamos de alguna manera a excusar de que eso no es de Dios y empezamos a hacer otras cosas que supuestamente sí son de Dios para tratar de acallar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos, en vez de regresar a las Escrituras y ver lo que Dios dice, prefieren hacer lo que sus sentimientos dictan y por tal razón se levantan en contra de la verdad. Mire, usted y yo vivimos en una sociedad hoy que se interesa más por los sentimientos que por las pruebas. Ni las noticias se pueden confiar ya. Esto no solamente ocurrió en los tiempos de Pablo en Jerusalén, sino que sigue ocurriendo hasta el día de hoy en la iglesia. Y seguirá ocurriendo hasta el día que Cristo regrese por nosotros. Aquellos que se oponen a la verdad de la Escritura y dan rienda suelta a lo que ellos creen que es recto, tienen algo preparado para el día que tengan que dar cuentas delante del Dios justo. ¿Sí entendieron? Aquellos que se oponen a la verdad de la Escritura y dan rienda suelta a lo que ellos creen que es recto. En otras palabras, voy a poner lo que siento en mi corazón por encima de lo que ya está establecido. En los estudios bíblicos hemos venido hablando acerca de la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios ya ha sido revelada en las Escrituras. Si usted dice, bueno, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo siento hacer esto, usted está haciendo lo mismo. Usted está haciendo lo mismo. Hay un camino que parece recto al hombre. ¿Y el fin cuál es? Muerte. Muerte. Dicen estas personas, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mire, tan lejos estaban ellos del plan de Dios que continuaban creyendo que la salvación era solamente para los judíos.
Por alrededor de 15 años, Pablo había venido predicando el Evangelio de gracia para todos los hombres que quisieran creer. Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo. Pablo había llevado la palabra de Dios a judíos y a gentiles. Y Dios había usado a Pablo como instrumento útil en sus manos. Pedro de igual manera. Primero fue el primero que llevó el evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan la historia de Cornelio? Aún así, estos judíos pensaban que en el templo solamente los judíos de nacimiento podían entrar a ofrecer sacrificios u ofrendas. Al parecer, el hecho de que un gentil entrara en el templo era una gran blasfemia. Si ellos creían así, esta es mi pregunta para ellos, si pudiera yo regresarme a ese día. ¿Cómo reaccionarían cuando en el día de mañana se encontraran con esos mismos gentiles en el cielo? Vaya caray. No, los de los judíos para acá. Aquellos, los salvos por gracia, para allá. ¿Habrían quizás estos gentiles profanado el cielo porque entraron? ¿Cómo usted se sentiría si se encuentra con un judío por la calle y el judío le dice, ¿tú eres hijo de Dios? Tú eres un bla, 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 bla. Nosotros somos los hijos de la promesa. ¿Será? ¿Será? Porque Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. No yo fui, yo soy. Los tiempos ahí en el español quedan como que, yo soy, porque nunca deja de ser. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Ve y saca a los israelitas de Egipto. ¿Y quién le dijo que me envió? Yo soy. Dile que yo soy te envió. ¿Ah? Estos judíos pretendían ser celosos por la ley, pero ellos habían desechado la razón de la ley. Yo recuerdo que una de las clases que le hicieron a los niños aquí, creo que estamos en el otro edificio todavía, habían dos niños, o dos niñas, estaban hablando acerca de la ley, se les había dado los 10 mandamientos, y yo las escuché hablando, y una decía, le preguntaba a la otra, oye, ayúdame con esta pregunta porque no me sé la respuesta. Y ahí voy yo de chismoso, a ver cuál es la pregunta, porque quiero ver qué es lo que le está enseñando a los niños en la escuela. Y le dicen a la otra, ¿la ley es método para salvación o es un espejo? Espejo. Y la niña se quedó mirando así y me miró a mí y yo le dije, a mí no me preguntes. Yo no te voy a decir la respuesta. ¿Cuál cree usted que es? ¿Es un espejo? Para ver cuán lejos estamos. Cada uno de nosotros, hemos quebrantado los 10 mandamientos. Yo quisiera encontrarme un cristiano que me diga, no, yo de los 10 he cumplido 1. No, estás colgado. Ninguno. Yo nunca he matado a nadie. Gloria a Dios. ¿Has odiado a alguien? ¡Oh! ¿Ya te has hecho homicida? Ya. No se escapa nadie, pero ¿para qué cosa es la ley? Es para mostrarnos a nosotros que necesitamos de la gracia. La ley apunta ¿a quién? Al Salvador. Sin entender el peso de la ley, no podemos entender entonces el peso de la gracia. Por eso cuando hablamos con las personas o le presentamos el Evangelio a alguien, no podemos decirle, bueno, es que Dios te ama y dejarlo ahí mismo. Porque la gracia que no se entiende no se puede recibir. ¿Sí me entienden? Primero, decía Charles Spurgeon, primero hay que desnudarlos con la ley para que se arropen con la gracia. Y cuando queden prácticamente desnudos, se diga, espérate, entonces, ¿quién puede ser salvo? Ajá, la mejor pregunta es esa. ¿Cómo puede el hombre ser salvo? A través de Cristo. Solamente un mediador. Vaya conmigo a Gálatas 3, por favor.
Gálatas 3. Y vamos a ver cómo es que estos judíos celosos habían malinterpretado completamente todo lo que la ley había venido a hacer. Gálatas 3, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, 24, que la ley ha sido nuestro ayo, eso significa guía, maestro, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Imagínense, estamos en esclavitud completamente ciegos y la ley que hizo nos agarró de la mano y nos condujo a la luz. Eso fue lo que hizo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados ¿por quién? ¿O por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mire, hasta aquí, los judíos de Jerusalén habían estado quizás de acuerdo, vamos a poner ahí la palabra quizás de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. Pero los próximos versículos atentan en contra de todo lo que ellos creían habían sido enseñados. 26. Pues todos sois hijos de Dios. Ya. Nosotros somos hijos especiales. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, bla, 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 bla. Pues todos sois hijos de Dios por o mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento? Es por la fe. Siempre ha sido por la fe. Yo me he encontrado con cristianos que dicen, no, que en el Antiguo Testamento había que ser salvo por la ley. ¿Ah? ¿Qué Biblia es esa? ¿Qué Biblia es esa? ¿La de Maldonado? Nunca la salvación ha sido por las obras. Nunca. La ley fue dada ¿para qué? Para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Para llevarnos de cabeza ¿a dónde? A Cristo. No hay vida fuera de Él. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No, a esos judíos, no quisieran, por eso querían matar a Pablo. Que yo y él, judíos y gentiles, somos los mismos. Por generaciones trataban a los gentiles como la escoria del mundo. Y ahora tú me estás diciendo que vamos al mismo lugar, tenemos las mismas promesas, tenemos el mismo Padre. La ley que yo guardaba por años, rudimentos, preceptos, no me valen para nada. Estamos en el... No les cabía. Y ¿quiere que le diga algo? A nosotros tampoco nos cupiera. Le voy a decir por qué. Porque si ahora mismo alguien viene y le dice a usted, bueno, algo no le puedo poner porque usted me entienda. Supongamos que usted vive en la iglesia 25 años. Bueno, la iglesia no llega de 10 a 25 años. Pero supongamos que usted vive en la iglesia 25 años. Y usted está simplemente en el ministerio pongo un ministerio ahí bien, de café con leche. Y alguien llega y Dios lo pone en otro ministerio quizás más alto. Enseguida me empieza a apretar el cuello de la camisa, ¿no? ¿Cómo es
que acaba de llegar, ¿por qué yo? ¿Sí me entiende? Porque eso está ¿dónde? En el corazón. Está en el corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar peleando de continuo. ¿Por qué con ellos sí y conmigo no? ¿O será acaso Dios hace excepción de personas? No. Mire, el simple hecho de que Dios nos ha salvado es más que suficiente. Es más que suficiente. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ahí viene la otra, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No, ya, mira, ahí, en aquellos tiempos no habían bazucas ni habían tanques de guerra, pero probablemente ya dijeron, no, vamos a tirarle con todo, porque ustedes están blasfemando big time. Que también son herederos. ¿Cuántas veces nos dijeron así? Nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, el ladrón de la cruz, hijo de Abraham igual, alcanzó la promesa, ¿sí o no? A última hora se salvó en tablitas, pero llegó. Si los judíos hubiesen estado ahí, hubiesen dicho, y Jesús hubiese dicho, mira, se arrepintió y está conmigo en el paraíso. ¿Escucharon todos ustedes? ¿Qué hubiesen hecho? Los dientes los hubiesen como que, no, ¿cómo que ese va a tener la misma herencia que la de nosotros? Que somos tan santos y ese ladrón merece salvación. ¿Quién la merece? La pregunta es, ¿quién la merece? Es por gracia. Es por gracia. Pero estos judíos no le entendían, no les cayó ni el 20, ni el 60, ni el 100. No les cayó nada. Mire, claramente este evangelio de gracia, que arropa a todos los pecadores que creen en él, es inclusivo. Porque es para todo aquel que cree. Ahora, es inclusivo por una parte y exclusivo por otro, porque solamente hay un camino. ¿Sí o no? Todos pueden llegar al Padre por un mismo camino. No hay otra. Eso es que todos los caminos conducen a Visa, eso no existe con Dios. Solamente hay un camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Fíjate cuántas veces se menciona la exclusividad. Él, el Padre por mí. Bien sencillo. Pero es inclusivo porque esa opción está para todos. Para todos. No importa quién sea el que se arrepienta, ni cuándo lo haga. La Biblia nos promete que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, somos salvos de la ira venidera. Punto y se acabó. A veces alguien me pregunta, bueno, es que, claro, como yo soy cubano, no, porque Castro, que no sé qué, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están hablando de Castro, pero la pregunta es la siguiente, ¿qué tal si se hubiese arrepentido a última hora? Es mi pregunta. ¿Acaso va a haber en el cielo y decir, no, ¿qué hace aquí este señor? Si Hitler se hubiese convertido a última hora, hubiese estado en el mismo lugar con ustedes, con el mismo bigotico. Porque la fe es el arrepentimiento y la vida eterna es a través de la fe. Y Dios puede salvar a cualquiera al principio de su vida como al final. Todo depende de la disposición del corazón del hombre. Amén. Amén. Mire, cuando pensamos en estos judíos que creían que solo los buenos judíos iban al cielo, podemos nosotros caer en la trampa de decir, bueno, gracias a Dios que no soy como ellos. Pero vamos a reflexionar en algo. Si el ladrón de la cruz, si el ladrón en la cruz le hubiese robado a usted algo de valor, vamos a traerlo de manera personal. Vamos a transportarnos de alguna manera a ese día allí. Y está el ladrón y usted está ahí abajo diciendo, no, se merece la muerte porque me robó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner ladrón. Vamos a hacer algo más personal. Abusó de mis hijos. Ese merece la muerte, ¿sí o no? Y de repente dice, Señor, cuando te acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces, ¿qué? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiésemos hecho? Probablemente hubiésemos dicho que Dios es injusto, porque no aplicó justicia con él.
sino que extendió gracia. Ve como cuando lo ponemos a nuestro nivel como que nos incomoda un poco. O sea, pensamos en el ladrón de la cruz porque, bueno, es un ladrón. Sí, pero porque no nos afecta a nosotros. Y cuando nos afecta a nosotros. Cuando alguien le tumba a usted dinero, cuando alguien le hace mal, y de repente usted ve que Dios lo perdona, y Dios lo levanta, y Dios lo bendice. Automáticamente pensamos, Dios es injusto. ¿Acaso será que Dios es injusto? No. Si el ladrón en la cruz le hubiese robado a usted algo de valor, siendo usted cristiano, ¿estuviese en verdad contento que Dios le haya perdonado, aunque usted haya perdido para siempre lo que le ha robado? Probablemente no. Probablemente no. Mira, ¿por qué usted piensa que la Biblia vez tras vez nos llama a tener paciencia con nuestros hermanos? Porque somos pecadores por gracia. Perdón, salvos por gracia. Somos pecadores por naturaleza, salvos por gracia. Déjame arreglar eso. Mira lo que está predicando, para. Herejía. Hubiese quizás pensado que Dios es injusto porque perdonó al culpable de la misma manera que lo ha perdonado usted. ¿Cuántos pecados no nos ha perdonado Dios a nosotros? Mira aquel lo que me hizo, deberías traer fuego del cielo. ¿Acaso Dios lo hizo con nosotros? No. La iglesia de hoy en día debe ser muy cuidadosa de no caer en semejante pensamiento o conducta. Estos judíos creían, estos judíos creían aún que ellos eran mejor que los gentiles, que ellos merecían ser perdonados por simplemente ser de la simiente de Abraham. Y por eso se levantan tan ferozmente en contra del evangelio. Y tratan de dar fin a la vida ¿de quién? Del mensajero. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo que tenía que hacer, nada más. En este caso el mensajero, ¿quién es? Pablo. Pero puede poner cualquier nombre detrás del mensajero. El mensaje de la palabra de Dios al corazón duro y rebelde siempre les causará rechazo, y a aquellos que odian la verdad odiarán de igual manera a los mensajeros de tal verdad. Ya sea fuera de la iglesia, pues escuche, noticias, o a aquellos que también se encuentran dentro de ella. Hacía muchos años atrás, esto mismo había sucedido en Jerusalén, a principios de la iglesia. No tengo el tiempo para leerle todo el pasaje, un pasaje bien largo, pero en Hechos 7, versículo 48, esta es la historia de Esteban siendo martirizado. Porque aquí ellos están diciendo que han profanado el templo, entró un gentil en el templo. No, se estaban poniendo todos, ¿no? Y en el versículo 48 dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Eso está diciendo Esteban a los sacerdotes, escribas, fariseos. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. En otras palabras, ¿qué significa profanar el templo si Dios no habita en templos hechos de manos humanas? ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon por decirles la verdad. Y decir la verdad tiene sus ventajas y muchas desventajas. Pero las ventajas que tiene son mayores que las desventajas que pueda tener. Amén. Diga la verdad todo el tiempo, aunque le cuesten las amistades, los hermanos o el trabajo. Por un lado, los judíos querían preservar la ley y las ordenanzas del templo para la salvación, y toda enseñanza en contra de eso era razón para morir. Ellos pensaban que Dios moraba dentro de un templo hecho de manos humanas, y por tal razón dentro del templo su comportamiento era diferente al que tenían fuera de él. Y esto es lo que sucede, mire, no estamos lejos de eso. A veces nosotros pensamos que Dios habita aquí en el templo, aquí en este edificio amarillo. Y cuando venimos ahí, entramos por esa puerta,
Muy cristianoide, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Y salimos de aquí y pensamos que Dios se quedó aquí. Y el Espíritu Santo que está entre nosotros dice, hey, I'm here. I'm still here. Todavía estoy aquí. No. La acusación, ellos nunca entendieron o pudieron entender que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios habita por su Espíritu en nosotros. Mire, la acusación de estos judíos era grave. Ellos estaban acusando a Pablo de haber entrado a Trófimo al templo. Vamos a empezar por ahí. No era pecado. No era pecado. Trófimo era griego, en tienda gentil, pero era convertido. Era hijo de Dios, era compañero de Pablo en las misiones. Pero como hijo de Dios tenía derecho de entrar al templo de igual manera que los judíos. Pero ellos ni siquiera tenían pruebas de esto, ni siquiera tenían pruebas de esto. Estaban basando su acusación en algo que creían que había sucedido. Mire, el día que Jesús murió, la Biblia dice que el velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿qué sucedió? Fue rasgado de arriba hacia abajo. La salvación vino de Dios a los hombres. Si se hubiese rasgado de abajo hacia arriba, pues tiene un problema grande. Porque el hombre no busca la salvación. El hombre piensa que no se ha perdido. Y que el que perdió fue el Señor. Encontré al Señor. No, el Señor te encontró a ti. Estuve dando tumbos en el mundo hasta que un día encontré al Señor. ¡Hey! Ahí está el Señor. Lo encontré. No, Él nos encontró a nosotros. Mire, la salvación es del Señor. La salvación de todos los hombres había venido de Dios. La pregunta es, estos judíos cuando estaban al templo, ¿no veían ellos este velo rasgado? No se arregló. Bueno, la Biblia no dice que lo arreglaron, que lo cosieron o que lo volvieron a... El velo del templo fue rasgado. Y probablemente así se quedó. La pregunta es, cuando entraban al templo y veían el velo, ¿no pensaban que, espérate, ya no hay separación? Ya no hay división, ya de dos pueblos. Y si veían el velo rasgado, ¿no entendían lo que esto significaba? Eso es una pregunta lógica, ¿no? ¿No lo veían? Mire, estos judíos venían de Éfeso, y a estos mismos Efesios, Pablo les escribe la siguiente carta. Vaya conmigo, Efesios 2. Efesios 2, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién estaba perdido? Nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Haciendo qué? La paz. Y aquí están ellos haciendo guerra, porque entró a Trófimo al templo, blasfemia. Y mediante la cruz 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nota cuántas veces dice matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre, al mismo Padre. Al mismo Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Déjeme pausar ahí. Todo el edificio conllevaba judíos y gentiles. El mismo edificio. Va creciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, el profanar el templo, por el simple hecho de que un hijo de Dios entrare, era algo completamente falso y lejos de la verdad. Pero ellos estaban tratando de buscar algo de donde no había, para que entonces el ministerio de Pablo, su testimonio, su vida como apóstol y su ministerio quedara completamente desacreditado. Y muchas veces nosotros mismos podemos correr el riesgo de pensar que la presencia de Dios, escuche bien, está solamente en el edificio de la iglesia. Inconscientemente pensamos que nuestro comportamiento debe ser diferente en la iglesia, porque Dios habita solamente en la iglesia. Y aunque todos sabemos que eso no es así, ¿sí o no? Parece que a veces todo lo sabemos en teoría. A través del sacrificio de Cristo, Dios ha hecho un solo pueblo. Amén. Un solo templo, un solo cuerpo, un solo edificio y una sola labranza. Una. Por tanto, atentar en contra de la iglesia, escuche bien, atentar en contra de la iglesia, con divisiones, chismes, pleitos, contiendas, es profanar, es atacar, es atentar en contra del cuerpo de Cristo mismo, del cual decimos ser parte. ¿Cuántos de ustedes, cuando se da un golpe en un dedo, supongamos, se levanta por la madrugada, va a la cocina, ¿qué dedo es el que se golpea? Siempre. El chiquito, yo no sé por qué siempre está todo. Usted de repente agarra un martillo y le dice, eres un torpe. ¿Cuántos hacen eso? ¿Pero por qué no lo hacen? Porque duele, ¿no? No solamente duele, sería tonto hacerlo. Porque la culpa no fue del dedo. ¿Haría usted eso, atentar contra su propio cuerpo para enseñarle una lección No, al contrario, la Biblia nos manda ¿a qué? A abrazar, nos manda a amar, a ser pacientes los unos con los otros. Amén. No vamos a atentar en contra del cuerpo nuestro. ¿Qué nos hace pensar que podemos hacerlo con la iglesia? ¿Qué nos hace pensar que podemos atentar en contra de algunos miembros de la iglesia? Y que vamos a escapar de alguna manera ilesos. ¿Qué nos hace pensar eso? Estos judíos pensaban que Pablo estaba profanando el templo, pero ellos mismos no se dieron cuenta que hasta cierto punto ellos también estaban profanando el templo de Dios, si es que Dios moraba en ellos. Mire, si nos preocupamos principalmente de preservar el templo físico, hablando de la iglesia, y descuidamos el templo espiritual nuestro, hablando de nuestro cuerpo, con enemistades, con chismes, contiendas, pleitos, amarguras y odio, estamos corriendo mayor peligro en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque el templo físico no es algo donde Dios habita, pero Dios sí habita por su Espíritu en nosotros. Pero estos judíos estaban tan lejos de la verdad, y no solo estaban ellos lejos de la verdad, sino que estaban llevando lejos de la verdad al pueblo. Su odio hacia el Evangelio y hacia el predicador fue tanto que se propusieron con todos sus corazones poner al resto del pueblo en contra de Pablo y de sus compañeros. Mire, qué fácil se le hace al hombre creer lo que alguien dice por el simple hecho de que lo dice, sin antes ver las evidencias o buscar la verdad. Hace como unos meses atrás, estaba viendo un video. Es un hombre que se dedica a hacer, ¿cómo se diría? Motivación, ¿cómo se dice en español? Motivación. Sí, motivacionales, que para la gente se sienta mejor acerca de Dios mismo. ¿Usted me entiende? Y él estaba hablando y trajo un punto muy interesante porque en la charla que él estaba teniendo,
Él dijo, ¿cuántos de ustedes saben aquí que fumar es dañino? Mucha gente levantó la mano. Ah, sí. ¿Cuántos saben que algunos morirán de cáncer si siguen fumando? Okay. Digo, ¿cuántos aquí comen papas fritas? Y todo el mundo, ya todo el mundo sabe por dónde uno viene, ¿no? Y él dijo, hay un estudio que se hizo en la universidad de no sé dónde, que dice que por cada papa frita que usted se come, es como si estuviese fumando un cigarrillo. Y la gente se quedó pasmada. Y él dijo, y no solamente en esa universidad, sino que el doctor fulano de tal y tal también ligó y dice que tal cosa. Y la manera que él lo dijo, era como que, wow, espérate. Y él dijo, le acabo de decir una mentira. ¿Y por qué la creyeron? Porque la manera que le expresó se hace creíble. Y él decía, ¿hasta dónde hemos llegado como sociedad? Que ni siquiera buscamos las pruebas, simplemente creemos lo que alguien dice porque suena creíble. La pregunta es, ¿por qué usted cree en Dios? ¿Porque suena creíble o porque usted ha buscado la evidencia? No base su salvación en cómo usted se sintió el día que aceptó al Señor. No, es que ese día me dio unas palomitas en el estómago y se abrieron los cielos y alguna voz que me dijo. No. ¿Por qué usted cree en lo que cree? Debería ser aquí, basado en lo que la Escritura dice. ¿Sí o no? Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sí o no? ¿Por qué les digo eso? Porque parece que dentro de la sociedad donde vivimos hoy, lo dijo fulano de tal. Tiene que ser creíble. La pregunta es, ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Yo venía hablando con mi hija el otro día, iba de camino para la escuela, y ella me dijo algo, no me acuerdo ni qué fue lo que me dijo. Y yo le dije, asegúrate en tu vida, cada vez que tú hagas un statement, ¿cómo se dice statement en español? Una declaración, que tú tengas una base de dónde ponerlo. Porque cuando alguien te rete y te diga, ¿dónde está eso? ¿Qué vas a decir? Mi papá lo dijo. ¿Y el papá qué es? ¿Se me entiende? Entonces, nuestras vidas están basadas en ¿qué? La palabra de Dios es el ancla firme de nuestra alma. No son los sentimientos, no son las emociones. Y estos judíos parecían que estaban tan convencidos y contaminaron a toda la multitud que le creyeron todo lo que habían dicho. No, blasfemo. No, Trófimo entró, vamos a matarlo. Y alguien se preguntó, ¿alguien lo vio en el templo? ¿Tienen récord de eso? Y en segunda, si entró, ¿hay algo que ustedes puedan probarme de que blasfemó el templo? ¿Hay algún documento que dice que ningún hijo de Dios o algún hijo de Dios que entre, pues hay que apedrearlo? ¿Tienen algún? No, las emociones se los llevaron enredados. Se los llevaron enredados. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de la misma manera que ellos se dejaron llevar por sus emociones, y de esos están llenas las iglesias hoy. Están llenas las iglesias hoy. Con tristeza lo digo. Mire, ¿cuál es el peligro de dejarnos llevar por nuestras emociones sin escudriñar la verdad o juzgar con justo juicio? ¿Cuál es el peligro? Bueno, vamos a ver qué dicen los versículos siguientes. Vaya conmigo, regrese conmigo a Hechos 21, versículo 30. Dice, así que toda la ciudad se conmovió. ¿Cuánta ciudad? Toda la ciudad. Se conmovió, se estremeció. Fue algo para ellos perturbante. Y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Escuche, esto no es el templo de la diosa Diana que fue a predicar. No, estamos hablando del templo de Jerusalén, donde el Espíritu Santo en el día de Pentecostés descendió y por boca de Pedro 3,000 personas se convirtieron. Estamos hablando del mismo templo. Pablo era una eminencia. Si los apóstoles hubiesen estado ahí, hubieran dicho, no. Pero ¿quiénes estaban ahí hoy? Los ancianos. No se menciona quiénes son. Los ancianos. Que estaban más preocupados de mantener al pueblo contento. Y Pablo viene y le dice, mira, esto fue lo que Dios ha venido haciendo entre los gentiles. Y de repente una acusación falsa
Este estaba predicando en contra de la ley, en contra. Sáquenlo y cierren las puertas. Imagínense eso. Imagínense eso. Imagínense que ahora Antonio viene y dice, pastor, el café no tenía mucho azúcar. Sáquenlo arrastrado y cierren la puerta. Uno diría, wow, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estos hombres, bueno, versículo 36, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. 31, y procurando ellos matarle. Mira, ni siquiera vamos a azotarlo, vamos a eliminarlo ya de una vez y por todas. Procurando ellos matarle, escuche, procurando ellos matarle, entiende el contexto aquí, no es, vamos a planear meterlo en la cárcel para después matarlo, no, vamos a caer la golpe aquí mismo y se va con el Señor. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno, alguien dijo, llamen al tribuno que está sucediendo algo aquí en Jerusalén. Déjenle saber que toda la ciudad de Jerusalén está alborotada. Mire, estos hombres creyeron que Pablo estaba profanando el templo y que era indigno de estar dentro del templo, aun cuando estaba haciendo voto nazareo. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? ¿Pero de qué hombre? De aquel que no escudriña y se deja llevar por sus emociones. Mire, Pablo no necesitaba hacer voto nazareo, ¿no? Sino lo hace para no ser piedra de tropiezo para los más débiles en Jerusalén. Sin embargo, estos hombres débiles fueron mayormente convencidos por sus sentimientos que por las evidencias y los frutos. Déjeme darle un consejo como pastor de la iglesia. ¿Está bien despierto? Ok. Cada vez que alguien venga a darle una queja, del que sea, escuche, del que sea. Yo siempre lo he dicho aquí y a varios hermanos se lo he dicho, a mí usted no me tiene que defender. Por favor, no me defienda. Si alguien dice de mí que yo me robé los panes de la propiciación y las donas del café, no me defienda. Porque a lo mejor estoy por atrás comiendo las donas, ¿no? Pero cuando alguien viene a darle una queja acerca de alguien, escuche, un comentario, un chisme inapropiado, siempre juzgue, escuche bien, siempre juzgue el carácter de la persona que se lo está diciendo. ¿Por qué? En otras palabras, pregúntese, ¿este hermano es conocido por ser chismoso? Yo creo que sí. No, se acuerda que el año pasado dijo esto y esto. Bueno, déjame no tomarlo muy a pecho lo que está diciendo, porque a lo mejor es lo mismo. ¿Este hermano saca ventaja a los demás? ¿Defrauda a los hermanos? Bueno, sí hay ocasiones donde esto. Entonces hay que mandarlo un poco... ok. Batalla con algunas áreas que tienen que ver con traer división entre los hermanos, etcétera. Sí, a veces yo lo veo como que... Juzgue el carácter de la persona. No está de malo juzgar. Amén. Algo se ha introducido dentro de la iglesia cristiana y es el famoso refrán. ¿Cuál es? No juzguéis. Bueno, hasta cristiano lo decimos. No juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Será acaso ese el caso? ¿Qué significa esa frase? Cuando no sabemos, pues claro. Pero esta frase ha abierto las puertas para que el cristiano, tanto usted como yo, no use el discernimiento ni la Biblia para medir el carácter de las personas. Cuando alguien, mire, yo comentaba ayer con uno de los pastores de Casa de Oración y algo salió en el tema de la conversación. Y creo que lo hablaba también con el pastor Alberto y con Vivian el viernes en la noche. Mire, cuando usted le pregunta algo a alguien, por ejemplo, yo le fuera a preguntar a Luli ahora, o a Luli me viene a preguntar a mí, pastor, no sé, ¿cuánto le costaron esos zapatos? Una pregunta regular. No le voy a decir el precio. Pero le pregunto, pastor, ¿y esos zapatos dónde los compró? ¿Estás dudando de mi integridad? Eso, no, por lo general, ¿qué hace? Wow, hay algo ahí que no está muy... ¿Sí o no? Eso mismo sucede cuando la gente dice, no juzguéis.
Le estoy diciendo a la gente, no te metas, estoy haciendo algo medio raro, pero ni preguntas. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. El que nada teme, no está en la Biblia, pero todo el mundo entiende eso, ¿no? Pero esto abre la puerta para que la gente, enseguida que dicen, oye, veo algo raro con el hermano fulano de tal, o con la hermana fulana de tal, déjame ir a preguntar. No juzgue. Ok, no puedo decir nada, a lo mejor estoy en condenación con el Señor. No, eso es una puerta para que usted diga, hay algo raro aquí. Aquí hay algo raro. Imagínese que usted va a su casa y están sus hijos jugando en el cuarto. Y usted se acerca y de repente le cierran la puerta y le ponen el llave. ¿Qué usted dice? Es que necesitan su privacidad. ¿Eso es lo que usted dice? Usted enseguida piensa, ¿qué están haciendo? Hay algo ahí enredado. Hay gato encerrado, decimos nosotros. ¿No? Entonces, esto ha llevado al pueblo de Dios ¿a qué? A creer que están pecando en contra de Dios si apunta a una mala actitud en aquellas personas que hacen lo malo. Estas personas siempre van a decirle que lo que están diciendo lo están diciendo para hacer un bien, aunque estén causando un mal. Ellos lo excusan con decir que Dios conoce sus corazones. Ok, whatever. Seguro. No, el hombre no conoce el corazón. ¿Será? Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Será? Dios conoce el corazón. Ahí veo algunos como que, ok, sí o no, no sé qué decir. Bueno, yo no puedo ver el corazón de Luli. Dios sí, yo no lo puedo ver. Pero Dios nos ha dado una capacidad a todos nosotros. No le estoy echando miedo como pastor. Dios me muestra en... No. Nosotros tuvimos un pastor que era así. Dios me está mostrando ahora mismo aquí un hermano que la gente... Pero Dios nos ha dado una manera. Así que por sus frutos son evidentes. Son evidentes. Dice que las obras de la carne son ¿qué? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Ahí está en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es. Ambos son visibles. Ambos son visibles. Dios conoce mi corazón. Exactamente. Que está todo podrido. Porque los frutos que estás dando están podridos. ¿Sí o no? Analice sus frutos. A fin de cuentas, nosotros tenemos una manera de conocer lo que hay en el corazón del hombre, porque de la abundancia de él... Mira, ¿usted quiere saber qué es lo que hay en el corazón de alguien? Déjalo que hable. No le interrumpa, déjalo que hable. Ellos son los mismos, como decía mi mamá, el pez muere por la boca. Déjalo que hable. Déjalo que hable. Cuando quieren sacar la información a alguien en el mundo, ¿qué hacía? Le compraban una botella de ron, vamos a sentarnos aquí, y ahí sacaban todos los chismes del barrio, ¿sí o no? No le interrumpa, déjalo tranquilo ahí. Eso es como el señor que era sordo. El señor que era sordo que va al doctor y el doctor le dice, bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Y dice, no, doctor, es que estoy completamente sordo y yo quisiera ver si hay alguna operación que pueda hacerme para otra vez adquirir la audición. Y el doctor le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a dar una pastilla que te va a destupir y vas a empezar a mejorar. Ven como dentro de 2 semanas, el hombre regresa a las 2 semanas y le dice, doctor, ¿cómo se dice? Ya estoy oyendo 50%. Bueno, tómate esta otra pastilla, regresa dentro de 2 semanas. Cuando regresa el viejito las próximas 2 semanas, el doctor le dice, ¿cómo te sientes? Y dice, no, oigo todo. Todo. Muchas gracias, doctor. Y dice, ¿le dijiste a tu familia? Y ella dice, no. Ya he cambiado el testamento 3 veces. Déjalos que hablen. Déjalos que hablen. ¿Sí entendió el chiste, no? Si no, se lo explico con plastilina y con... De la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Ahora, si analizamos la historia aquí en Jerusalén, ¿quiénes eran los que estaban profanando el templo de Dios con sus acciones? ¿Habrá sido Pablo? ¿Quiénes eran? Los judíos, los celosos por la ley. Eran los mismos que decían estar protegiendo la santidad del templo. Estaban sacando a Pablo a golpes para matarlo. ¿Dónde tú justificabas eso en la ley?
El simple hecho de que el mensaje de salvación era ofensivo en contra de sus costumbres, el hecho de que la palabra de exhortación era ofensiva para sus oídos, el hecho de que la corrección a dejar atrás viejos patrones de conducta y de práctica fuera en contra de sus propios deseos, los llevó a blasfemar en contra de Pablo, a voltear una multitud en contra de él. Y al final los sacaron arrastrados al templo para que su propia sangre, lea los comentarios, para que su propia sangre, ya que lo querían matar, no contaminara el lugar santo. De no haber sido por eso, ahí mismo lo linchan. Ahí mismo. Con la misma navaja que se rasuró la cabeza para hacer el voto nazareo. Ahí lo... Gracias a Dios que alguien le avisó al tribuno. Y este llegó con sus soldados corriendo. Aquí nos va sobre el final, versículo 32. Dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Corrió a ellos. No era cristiano, no era judío. Hombre común y corriente. Pero era lo correcto hacer. Es increíble cómo muchas veces la gente del mundo actúa con más sanidad que nosotros los cristianos. Corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Usted se imagina la escena, ¿no? Yo no fui, no sé qué le pasó, está todo en sangre, así lo encontramos. Entonces llegando el tribuno, le prendió, lo agarró y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, por qué lo están golpeando. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Probablemente ni sabían lo que había pasado, como siempre pasa en las multitudes. ¿Qué pasó? No sé. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, entienda, aquí la fortaleza es el llano. Entonces viene, es como un castillo, ¿no? Donde habitaba pues la gente del gobierno, etcétera, etcétera. Y tenía sus escalones, ¿no? Le decían gradas. Entonces el versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Usted ha visto los conciertos donde la gente se tira arriba a la gente y lo pasan así? Y la gente va arriba así todo. Bueno, aquí era diferente. Aquí no era porque querían escuchar la predicación de Pablo. Lo llevaban en peso, a todo encadenado, lo llevaban que no, el dedito gordo del pie iba arrastrando por todo el... A causa de la violencia de la multitud. Yo quiero que usted piense en todo esto por un momento. Un hombre que vino, que quería estar en Jerusalén para la Pascua, no llegó a tiempo. Quiere estar en Jerusalén para Pentecostés, no llegó a tiempo. Vino a traer una ofrenda que se recogió para los pobres en Jerusalén. Viene y da un reporte de todo lo que Dios ha hecho. Y mira dónde termina. Encadenado, golpeado, queriéndolo matar, los hijos de Dios, entre comillas. Es el versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿qué? ¿Qué pasó con Jesús? ¿A quién le soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucificarlo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mire, lo que el Espíritu Santo había venido diciéndole a Pablo por todas las ciudades acerca de lo que le esperaba en Jerusalén, esto no lo tomó por sorpresa. Pablo no dijo, ¿qué están haciendo? Señor, ¿por qué no me dijiste? Ya él sabía que esto le esperaba. ¿Usted se acuerda hace un capítulo atrás donde le dijo, ¿qué haces turbándome el corazón? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio. Lo que el Espíritu Santo había venido diciéndole a Pablo por todas las ciudades acerca de lo que le esperaba en Jerusalén, estaba apenas comenzando a cumplirse. Apenas. La semana que viene vamos a entrar un poco más en profundidad acerca del otro. Usted lo puede leer, no espera que yo se lo diga. Usted puede leer en su casa qué es lo que pasó. ¿No? No espera que el pastor me lo ponga aquí en la boquita. No, lea. Mire, esto no es sino el comienzo de dolores para Pablo. Pero esto tiene su propósito. Yo no lo veo, pastor, yo no veo el propósito. Bueno, usted va a ver cómo ahora Pablo tiene la oportunidad de testificar. Todo golpeado, magullado, sangrando, todo encadenado, pero tiene la oportunidad de testificar. ¿Acaso eso no fue lo que Dios le dijo a él? Me serás testigo delante de reyes, en presencia, pero vas a saber cuánto te es necesario sufrir por mi causa. ¿No?
Y Pablo no dijo, no, sufrimiento, no, yo no lo recibo, lo ato. Ahí andaban atando en lo de sonido. Ahí estaban tirando aceite por todos los lados ahí. Mira, si bien a Pablo le esperaban prisiones y tribulaciones, también vendrían con la oportunidad de predicar la salvación a través de un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Para estos judíos era imposible pensar que Dios también extendiera su misericordia a los gentiles y que quebrara sus prejuicios en cuanto a la ley. Pero escuche bien, cristiano del siglo XXI, es necesario entender que aún en medio del sufrimiento, la profanación, de la blasfemia, de la difamación, Dios está haciendo algo. No desperdicie el trato de Dios. No desperdiciemos, vamos a incluir ahí, no desperdiciemos la prisión y la tribulación, aunque sea temporal o momentánea, que tenemos delante de nosotros. Porque nada se escapa de las manos de Dios. Nuestra tarea es no profanar el templo, no profanar el cuerpo de Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y por su fidelidad, Él no lo dejará ser tentado más allá de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación proveerá también la salida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida, Señor. Padre, te quiero pedir en esta tarde por la iglesia que seamos hallados fieles en todas las áreas. Que seamos hallados fieles aún en medio de la persecución, de la tribulación, la blasfemia, las mentiras y el engaño, las acusaciones, los chismes. Hay un propósito detrás de todo esto, Señor. Hay un propósito detrás de todo esto. Sabemos en la vida de Pablo cuánto sufrió y todavía no hemos llegado ni siquiera a la parte más difícil. Cuánto sufrió, pero para eso tú lo habías llamado. Y valientemente y decididamente asumió el reto, sabiendo que las tribulaciones de este tiempo, momentáneas o pasajeras, no eran nada comparadas con la gloria que había de venir. Enséñanos a nosotros, Señor, a poner nuestros ojos en las cosas celestiales, no en las cosas de este mundo. Ciertamente tendremos tribulaciones, enfrentaremos problemas, situaciones difíciles, dolorosas, calumnias, mentiras. Pero te pido, Señor, que en medio de todo esto nuestra fe no falte. Que podamos mantenernos unidos, que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos, Señor, íntegros, que podamos juzgar con justo juicio. Tú nos has mandado a eso, tú nos has llamado a eso. Quita de nosotros, Señor, la inclinación o quizás el deseo que a veces tenemos de hablar en contra de alguien, en contra de algún hermano. Eso sería atentar en contra de tu cuerpo. Porque tú no nos has dado un espíritu tú no nos has dado el Espíritu Santo para traer división, sino para traer unidad. Cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales debemos trabajar. Indudablemente, Señor, tú estás en un proceso con cada uno de nosotros. Pero enséñanos a ser pacientes los unos con los otros. Y tú nos has mandado, Señor, a amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más podríamos hacer con nuestros hermanos? Aquellos que hemos creído en el mismo sacrificio. Aquellos que hemos sido injertados en tu familia, aquellos que hemos sido adoptados como hijos tuyos. Te pido que tú nos ayudes
Mi petición, Señor, en esta tarde es que tú nos fortalezcas aún más. Que tú nos fortalezcas aún más. Nos mantengas, Señor, firmes en ti. Pero que nosotros también nos mantengamos firmes en tu verdad. Tu verdad nos hace libres. Ya vengan tribulaciones, persecuciones, o lo que sea que venga. Queremos acabar nuestra carrera con gozo. Queremos acabar nuestra carrera fielmente. Pero te necesitamos, Señor. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. En nuestras propias fuerzas vamos a creer todo lo que escuchemos, vamos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y tú nos has mandado a jugar todo con justo juicio. Si la iglesia universal, local, hiciera esto, ¿cuán diferente sería a lo que es la iglesia el día de hoy? Ayúdanos, Señor, te pedimos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, a caminar juntos y revueltos, juntos, unánimes, para que tu propósito sea cumplido en tu casa, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.